Lo que voy a decir ahora mismo no lo vas a escuchar en los grandes titulares, pero está provocando auténtico pánico en Teherán, porque cuando el canciller alemán, una de las figuras más prudentes y calculadoras de toda Europa, deja entrever públicamente que el régimen iraní podría caer en cuestión de horas. Eso no es una opinión más, eso es una señal. Y hoy vamos a desgranarla pieza por pieza. ¿Qué ha querido decir exactamente? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué Irán está más frágil que nunca? Presionado desde adentro y desde afuera. Quédate hasta el final porque entender esto te permite ver antes que nadie un posible cambio histórico en Oriente Medio. ¿Qué ha dicho realmente el canciller alemán? El canciller alemán Friedrich Merz no es alguien que hable a la ligera. Alemania tradicionalmente ha sido extremadamente cauta con Irán. Diálogo, diplomacia, contención. Por eso, cuando desde Berlín se empieza a hablar abiertamente de la debilidad estructural del régimen iraní, no estamos ante una frase suelta, estamos ante un cambio de tono. El mensaje no es Irán caerá mañana, el mensaje es mucho más inquietante. El régimen ya no es estable, su supervivencia ya no está garantizada. Occidente está empezando a prepararse para un escenario posteocrático. Y en política internacional, prepararse es casi tan importante como actuar. La pregunta aquí es, ¿por qué ahora? Un régimen que ya no controla la calle. Para entenderlo tenemos que mirar dentro de Irán. Desde hace años, el régimen se sostiene sobre tres pilares: el miedo, la represión y el control ideológico. El problema es que los tres están fallando al mismo tiempo. Las protestas ya no son episódicas, ya no son solo económicas, ya no se limitan a una ciudad, son nacionales, persistentes y lo más delicado para el régimen, son generacionales. Una juventud que no cree en el discurso religioso, no teme como antes y no siente que tenga nada que perder. Cuando un régimen pierde el miedo de los jóvenes, empieza la cuenta atrás. El quiebre interno del poder. Pero hay algo todavía más grave. El régimen iraní ya no es monolítico. Existen tensiones claras entre clero, guardia revolucionaria, aparato político y élites económicas. Cuando el canciller alemán habla de fragilidad, no habla solo de protestas. Habla de un sistema donde las lealtades se compran, la corrupción se eleva y la represión cuesta cada vez más dinero y legitimidad. Y justo en ese momento aparece Donald Trump. Pero antes de eso veamos qué dijo exactamente el canciller alemán. Vamos a ello. Un momento, si te gustan las noticias de actualidad y quieres estar siempre informado, recuerda suscribirte y activar esa campanita. Generamos contenido todos los días. Continuemos. El canciller alemán ha declarado el martes 13 de octubre de 2020 el derrumbe inminente del gobierno de Irán. Ha dicho textualmente que si un régimen se aferra al poder solo mediante la fuerza, está prácticamente acabado. Friedrich Merz declaró: creo que estamos viendo los últimos días y semanas del régimen, el cual carece de legitimidad mediante elecciones populares. Esto lo ha dicho Friedrich Merz durante una visita a la India y ha añadido: el pueblo se está alzando ahora contra este régimen. El canciller dijo que esperaba que existiera una posibilidad de terminar este conflicto de manera pacífica e indicó que Alemania está en estrecho contacto con los gobiernos de Estados Unidos y Europa. La presión de Trump. Muchos pensaron que Trump no iba a pasar a la acción tan rápido, pero se han equivocado. Desde Irán lo tienen como una esperanza. Trump representa ya algo muy concreto: imprevisibilidad total, cero apego a acuerdos simbólicos y máxima presión sin complejos. Las sesiones durante su mandato han asfixiado al régimen iraní como nunca antes. Y hace solo 6 meses acabó con su infraestructura nuclear, el efecto más fuerte de los últimos años. Y lo más importante, ahora Trump no habla de reformar Irán, habla de romper el sistema que lo sostiene.
Cuando Berlín observa en el mapa a Irán y a eso se añade un Trump en el poder, el análisis cambia radicalmente. Porque Europa sabe algo. Con Trump, Irán no tiene red de seguridad. ¿Por qué Europa empieza a decirlo en voz alta? Europa no es ingenua, pero tampoco es temeraria. Si Alemania empieza a dejar caer públicamente la idea de un colapso del régimen, es porque sus servicios de inteligencia lo contemplan, sus diplomáticos lo preparan, sus empresas lo calculan. Nadie quiere quedarse fuera del tablero si Irán cambia de régimen. Y aquí viene la parte que casi nadie te cuenta. El efecto dominó en Oriente Medio. La caída del régimen iraní no sería un evento local. Sería un terremoto geopolítico. Afectaría a Hezbollah, Yemen, milicias iraquíes y el equilibrio entre Arabia Saudí e Israel. Alemania lo sabe, Estados Unidos lo sabe y el propio régimen iraní lo sabe. Por eso la represión se vuelve más fuerte, porque ya no buscan convencer, buscan simplemente ganar tiempo. El mayor error del rey. El régimen iraní cometió un error colosal. Creer que el mundo siempre priorizaría la estabilidad sobre la libertad. Pero eso está cambiando. Cuando incluso líderes tradicionalmente prudentes empiezan a hablar del después, el mensaje es claro. El régimen ya no es eterno. El reloj corre y cada protesta acelera el final. Y así estamos, con protestas que se extienden ya no solo por una ciudad o simplemente por algunos poblados. Ya la protesta se extiende por más de 100 ciudades. Todas las provincias de Irán están marcadas por manifestaciones que exigen el cambio de régimen a lo interno del país. Eso es algo inédito, que se diferencia mucho de las últimas protestas multitudinarias que pudimos ver. Ahora todo es distinto. Las manifestaciones comenzaron en los barrios, efectivamente, en Irán, pero se han extendido poco a poco. Y lo que comenzó por un reclamo económico ahora es algo mucho más grave, mucho más fuerte en cuanto a la petición de los ciudadanos. Ya simplemente exigen que el régimen iraní caiga. Y el régimen teocrático ha optado por la represión para intentar contener las protestas. A todo eso, como factor crucial, se suma ahora Donald Trump, quien le dio varias advertencias al régimen iraní de forma repetitiva. Les dijo de que si tocaban a los manifestantes, entonces Estados Unidos actuaría. Ahora todo está centrado en una última advertencia o un ultimátum de Trump, quien ha dicho que ha cortado todo tipo de negociación con el régimen iraní. Previamente había comentado que Irán había intentado establecer contacto con él antes de que Trump pudiera tomar alguna acción. Ahora aclara que ha cortado todo tipo de conexión, comunicación con el régimen iraní, por considerar que simplemente están irrespetando el derecho a la protesta de los manifestantes. Y Trump además ha pedido a los manifestantes que se mantengan en las calles exigiendo la caída del régimen iraní, que se mantengan en las calles y que tomen el control de sus instituciones. Además, también les ha solicitado que tomen los nombres, que anoten los nombres de los represores. Esto nos da mucho a entender que al parecer Trump está ya pensando en la era post-teocrática en Irán. Y por supuesto, las responsabilidades de muchos de esos funcionarios que hoy cumplen órdenes del alto estamento iraní. Otro efecto muy importante de lo que ha dicho Trump es que ha aclarado y ha revelado que ha enviado ayuda y que la ayuda está por llegar al territorio iraní. Hay muchas preguntas. ¿A qué se refiere Trump con esta ayuda? ¿Habla de una respuesta militar? ¿De una respuesta económica? ¿De qué habla Trump? Varios periodistas intentaron preguntarle sobre eso y Trump simplemente les dijo que intentaran averiguarlo ellos mismos. Ahora todas las noches Irán está siendo sacudida por protestas y por supuesto por la acción de las fuerzas represivas de Irán. Mientras que todo eso se está produciendo, también es necesario comentar lo que recientemente, hace cuestión de horas, ha publicado Axios. Y es que el medio ha informado que al parecer
el enviado especial del presidente Trump para todo este tipo de negociaciones, el señor Steve Witkoff, quien ya ha desarrollado labores también en negociaciones en Gaza y por supuesto también lo ha hecho en temas de Rusia y Ucrania, estaría también dedicándose al tema iraní. Lógicamente, esto lo podríamos entender por la gran confianza que tiene Trump en su enviado especial. Pero Axios, ¿qué es lo que nos informa? Es que recientemente se habría reunido el hijo del Shah de Irán, Reza Pahlavi, con ese enviado especial durante el pasado fin de semana. Es importante decir que Pahlavi en los últimos meses ha actuado como una especie de oposición en el exilio, dirigente de oposición en el exilio. Sin embargo, también es importante decirlo que a lo interno de Irán también hay muchos presos políticos que lógicamente podrían actuar como voces dentro de una Irán post-régimen iraní, post-teocrática. Ahora mismo también es importante comentarte que Estados Unidos acaba de advertir a sus ciudadanos que abandonen Irán cuanto antes. Esto nos habla también de lo que podría venir en los próximos días a lo interno del país persa. Hay mucha presión y también hay muchas dudas sobre las cifras oficiales de la represión a lo interno de Irán. Por eso, Washington se estaría moviendo hora tras hora y se espera una respuesta contundente contra todo el régimen iraní. Estamos definitivamente ante un hecho histórico, la caída del régimen iraní. Esa caída que se podría dar en próximas horas sería un hecho inédito, inimaginable hace solo años. Sin embargo, es importante ver que el liderazgo mundial ha cambiado y eso también cambia mucho en el tablero político. Y los efectos que esto tendría para Rusia y China serían incalculables. Además, para Estados Unidos sería otro gran triunfo. Y eso vamos a analizarlo aquí día a día. Por eso es necesario que le des like y compartas este contenido. Además, deja por supuesto un comentario aquí sobre lo que opinas de lo que está ocurriendo ahora mismo en Irán. No es mañana, pero ya empezó. No todo está definido con el futuro de Irán, sino los ayatolás. Pero cuando, por ejemplo, el canciller alemán, el presidente Trump y las calles iraníes apuntan en la misma dirección, la historia nos enseña algo. Los regímenes no caen de repente, caen cuando dejan de parecer invencibles. Y hoy, por primera vez en décadas, el régimen iraní ya no lo parece. La verdadera pregunta no es si caerá, es cómo y cuándo. Y créeme, cuando ocurra no será una sorpresa para quienes supieron leer las señales. Si quieres entender antes que nadie los grandes movimientos que vienen, suscríbete, porque lo que estamos viendo ahora es solo el principio. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.